¿usted cree que su posición política lo ha ayudado al premio Nobel? Yo le decía, pero si su posición política es lo que le impidió durante 30 años tener el premio Nobel. Es decir, muchas veces ha podido tener el premio Nobel si hubiera pensado de otra forma. Así es. ¿Por qué no lo tuvo Borges? ¿Por qué no lo tuvo Borges? Es lo que él dijo en la mañana, que le da vergüenza de haberlo tenido sin que se lo hubieran dado. Cierta vergüenza. Cierta vergüenza, de hecho, que no se lo ¿Por qué esperaron que Octavio tuviera 70 y tantos años, 76 años, para darle el premio Nobel? Cuando Octavio merecía el premio Nobel desde hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha gente que ha dicho que está muy contenta también porque conoce al escritor, ¿no? Lo que ha pasado con los premios Nobel, algunos, los últimos de literatura, que eran personas que en el mundo de habla hispana eran absolutamente desconocidos. Pero, en fin, el personaje, el pensador, para Alfredo Barnechea. Mario Vargas Llosa es un hombre que, además de tener una estética propia, que la vamos a discutir esta noche, tiene un conjunto de ideas que ha logrado poner en la agenda mundial. Y sé que está por salir un libro muy pronto de Alfredo sobre este y otros temas. Me parece como una cosa de bruja, ¿no? Yo terminé ayer de corregir el libro, cuyo subtítulo para la edición internacional en el Perú, quizá tenga un subtítulo diferente, es un título para la edición internacional, es Mario Vargas Llosa, pero estoy esperando todavía el dibujo, la asesoría, la opinión de Godi. Pero, digamos, yo creo que Fernando Godi decía una cosa muy importante. Yo conocí a Mario en 1971, que no tenía ni 20 años. Llegué con Lucho Llosa, llegamos a su departamento ahí en San Isidro que había tomado. Me imagino que tiene que haber estado Godi, porque a través de Mario conozco a Godi, que ha sido una de las grandes alegrías de mi vida. Y estaba Paco Ibáñez, que venía de un concierto de protesta. Fue a Qatar, entonces, y Mario, cuando yo lo conozco, tenía 35 años, pero ya había escrito 3 obras absolutamente extraordinarias, ¿no? La ciudad de los perros, que es la que cuando gana en 1962 el premio Biblioteca Breve, da inicio al boom latinoamericano. Luego en 1966 La Casa Verde, por la que le dan el premio Rómulo Gallegos un año después, y en 69 Conversación en la Catedral, que ya era una novela majestuosa, era una novela política, ¿no? Entonces Mario acaba de romper con Cuba y acaba de pasar el caso Padilla. Durante varios años Mario se queda sin romper del todo con la conciencia izquierdista, digamos, ¿no? Él termina en una posición liberal. Godi y yo lo acompañamos el 75, recuerdo, debe haber sido invierno, mayo, junio del 75, a una conferencia en la sinagoga en San Isidro sobre Camus. Una conferencia muy importante que se llamaba Camus y la moral de los límites, que es el momento de cambio ideológico de Mario, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que en realidad, ahora lo acabo de escribir para una columna que me pidieron de Madrid sobre esto, cómo se encuentra al final la visión literaria de Vargas Llosa y la visión política. ¿Qué quiero decir con esto? Su visión literaria, que debe mucho a escritores como Bataille y los escritores franceses, dicen: la literatura lo que expresa es la parte maldita del hombre, la parte oculta del hombre. Y si al hombre se le suelta, puede convertirse en una bestia en el territorio de la imaginación, y por tanto hay que constreñirlo para salvar a la ciudad. Curiosamente, esta fue la idea de los demócratas y de los padres fundadores americanos, es decir, el hombre puede cometer tropelías y para eso se requieren balances y contrapesos, y ese es un poco el sistema democrático, es contener las cosas malas que la gente puede hacer, las salvajadas que la gente puede cometer. Entonces, hay un encuentro. Yo creo que lo interesante es que cuando la Academia dice que lo han dado premio por sus imágenes sobre la revuelta, sobre la resistencia, sobre la derrota individual, en realidad hay una continuidad, y uno revisa el discurso de 1967 en Caracas, un discurso fantástico, cuando recibe el premio Rómulo Gallegos, se dice: la literatura es fuego, es rebelión, y el escritor siempre tiene que ser la voz de la protesta y la contradicción. Entonces, cambió de posiciones, pero en realidad hay un eje diamantino, hay una continuidad en la integridad intelectual de Vargas Llosa. Pedro Cateriano acompañó a Mario Vargas Llosa en la aventura política de 1990. No sé si tenían una amistad anterior a ese entonces. Yo conocí a Mario a través de mi padre, pero no hubo una relación muy cercana. Mi aproximación es a raíz de la convocatoria a la protesta de la estatización de la banca. El 87. El año 87, que pensé solamente participar en
En la protesta, y acabé con el golpe de Estado del 5 de abril como diputado defenestrado. Esa dimensión política que está tan bien contada y es tan extraordinaria, que está toda en el pez en el agua, sí, ¿no? Que cuenta, bueno, muchísimo de lo que pasó en el detrás de, con una sinceridad brutal que ofendió a mucha gente en el Perú, ciertamente. Esa dimensión política del personaje. Hay algunas personas que me han dicho, si a Mario Vargas Llosa le propusieran ser candidato en las próximas elecciones generales, ¿regresaría? No lo creo, menos en esta circunstancia, ¿no? Hay una cosa interesante. Alfredo recordaba la frase de Mario con ocasión del premio Rómulo Gallegos, ¿no? La literatura es fuego. Yo en lo personal creo que para Mario también la política es fuego, es una pasión que la lleva desde su etapa universitaria, cuando presume que José Luis Bustamante Rivero iba a liderar una campaña presidencial, luego viene la evolución en San Marcos hacia el comunismo. A raíz del caso Padilla rompe con la Revolución Cubana y luego empieza todo el proceso de transformación que va desde un acercamiento a la socialdemocracia hasta adherirse a las ideas liberales, ¿no? Vamos a dejar en este punto nuestra conversación, vamos a hablar del liberalismo. Después de la pausa seguimos conversando sobre Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, lo digo con un orgullo, ¿no? Y vamos a rezar con sus amigos, por supuesto, volvemos. Y sigo hablando con los amigos de Mario Vargas Llosa en este día de triunfo para él. No está con nosotros, lamentablemente, aquí, pero yo sé que nos está viendo en Nueva York, por lo menos eso me han contado. Estábamos hablando de las ideas liberales, y como usted ha acompañado a Mario Vargas Llosa a lo largo de todo este camino, y además usted fue el que diseñó el logo del Movimiento Libertad, cuéntenos cómo fue esta evolución, desde el punto de vista de un amigo que acompañó a otro por este caminar. Yo creo que una parte importante de la evolución del pensamiento político de Mario fue cuando él, que estaba totalmente entregado en pensamiento a Sartre, se pasó a Camus. Es decir, cuando él se da cuenta que Camus defendía una teoría más humana, menos totalitaria y menos comprometido políticamente, ¿no? Ese concepto del escritor comprometido, ¿no? Sí, que él rechaza, se debe a la literatura, no hay un arte político, ¿no es cierto? Claro. No hay un arte panfletario. Giordano fue el comisario de Stalin en cultura. Él pierde las elecciones en 1990 y muchos asumen que se enemista con el Perú. ¿Fue así? No, yo no creo, nunca. Lo que pasa es que yo creo que una cosa que nos olvidamos mucho es que Mario cambió el pensamiento de la gente sobre economía. Es decir, en el Perú nadie se atrevía a decir que las nacionalizaciones eran malas y las privatizaciones eran buenas. Nadie se atrevía. Mario fue una persona que durante 2 años nos hizo ver que era horrible que el petróleo de Petroperú le costara al Perú $1 millón diarios, ¿no es cierto? En el tema de la batalla de las ideas, como todo el mundo dice, en el 90 él las ganó, y tan las ganó que hasta hoy las ideas liberales ganaron. Sin embargo, esa propuesta liberal no se ha manifestado en una organización política. Y le pregunto a los dos políticos, tal vez a Pedro, al que está en campaña, o al que está en campaña. No, a ver, yo aquí estoy... Yo soy un por lo menos no se nota. Soy un socialdemócrata y me acuerdo que Mario me dedicó un libro, Mario me dijo, Alfredo, el semiliberal. Pero digamos, yo creo que lo que dice Godi es muy importante en cuál es el tema del fondo. Mario enseñó no solamente al Perú, sino con el influjo y el impacto intelectual que tiene en América Latina al continente, que los países, y este yo creo que es el mensaje medular de la campaña del 90, y de toda la prédica posterior de Mario, es que los países hoy pueden escoger ser ricos o ser pobres. Los países pueden escoger quedarse en el subdesarrollo o acceder al desarrollo. Y este es el descubrimiento fundamental. Ya podemos tener discrepancias sobre los mecanismos para hacerlo, hay quienes son más liberales que otros, pero este fue el mensaje fundamental. Ahora, a mí me gustaría
Porque hoy día he estado mirando, como todos nosotros, la prensa, sobre todo la prensa española, es decir, el 6º premio para un español. Bueno, toda la obra de Mario Vargas Llosa es un canto de amor al Perú. O sea, cada libro de Mario, incluso La Guerra del Fin del Mundo ambientada en Brasil, o La Fiesta del Chivo en el Caribe, en la República Dominicana, todos sus libros nacen de experiencias peruanas. Nacen sea de las experiencias más inmediatas de su familia o del colegio, como La Ciudad de los Perros, por ejemplo, hasta experiencias más generales que nos han trastornado a todos, ¿no? Entonces, el Perú es lo que lo lleva a Mario a reflexionar, y esto es lo que lo hace un escritor, no un escritor peruano, sino un escritor universal, pero sobre esas experiencias peruanas a meditar sobre los grandes temas de la condición humana, ¿no? El tema del poder, del sexo, de la muerte, de la libertad del individuo, del poder de la tribu, de la necesidad y al mismo tiempo necedad de las utopías, del fanatismo, ¿no? Y lo que Mario ha hecho es fantástico, porque la gente ya se olvida que La Ciudad de los Perros tiene 48 años, Bodi. La escribió a los 23. 48 años. Entonces, después de 48 años y después de decenas de libros, que además Mario ha usado todos los géneros literarios, salvo la poesía, ¿no? Bueno, no, de joven. No, últimamente. Bueno, los últimos, no, es cierto, es cierto. Por los grabados tuyos, exacto. Pero digamos, pero esencialmente ha sido la novela, el cuento, el teatro, el cine, ¿no? Y entonces es realmente, y en la misma literatura... Vamos al tema de lo peruano, después vamos al partido político, pero en el tema de lo peruano hubo una campaña feroz en los 90, justamente cuando él pide la nacionalidad española. Campaña que hasta hoy tiene sus estertores, porque uno lo ve en algunos comentarios, ¿por qué celebran? Si él es español, no es peruano. Yo siempre explico, el señor no ha renunciado nunca a la nacionalidad peruana y tiene las dos. Pero esa campaña ha sido muy dura y ha calado. Y usted me estaba haciendo recordar que alguien pidió que le quitaran la nacionalidad peruana. El general Massa Ríos ¿Ah, sí? pidió que le quitaran la nacionalidad. En un acto público, ¿no? En un acto público. Sí. Yo había olvidado eso ya. Yo te diré que lo tengo muy presente porque escribí una carta a Oya en que decía que no se preocupe Mario Vargas Llosa de la petición del general Moza, porque ya ha habido otro general, el general Velasco, que cuando el expresidente Bustamante Rivero criticó una ley de Velasco, Velasco lo llamó ese cojurídico que tiene polillas en la cabeza. O sea, y entonces que Mario ha nacido por accidente geográfico en el Perú. Ah, sí, recuerdo las palabras. Y hay un tema a propósito del rencor. Cuando Mario pierde las elecciones, retorna a su quehacer literario, y en la etapa constitucional de Fujimori... No abrió la boca. No solo eso, el movimiento Libertad recibió órdenes para apoyarlo, ¿no? Él rompe ese compromiso a raíz del golpe de Estado. Claro. ¿Por qué no cuajó un movimiento político, Pedro? Por varias razones, pero quiero terminar el concepto del rencor y de su preocupación y amor por el Perú. Y recientemente hemos tenido un gran ejemplo, que es cómo una persona que hizo todo lo que pudo para evitar llegar a la presidencia de la República, luego él lo perdona, no tiene ningún inconveniente en reconocer públicamente que era beneficioso para el país continuar con la política económica que se estaba siguiendo, y llamó públicamente y pidió el voto por el señor Alan García, tapándose la nariz. Pero tapándose la nariz. Pero tapándose la nariz. De eso no hay constancia fotográfica, no hay constancia, pero debe haber cumplido con su palabra conociéndolo. Entonces, toda esta campaña, toda esta guerra sucia, mediática, sostenida a lo largo del tiempo, es absolutamente falsa. No ha habido tal rencor. Yo estaba pensando esta mañana, que me llama mi hijo de la universidad, y muy conmocionado también de la noticia. Yo me puse a pensar, ¿qué representa esto para un joven peruano? Yo creo que una de las cosas fantásticas de Mario es el ejemplo, la lección de que uno puede ser todo si uno se aferra a una vocación y si uno trabaja, y que uno puede superar cualquiera de sus límites. Entonces yo creo que este es un mensaje absolutamente fantástico. Mira, Mario ha tenido
Le faltaba el Nobel, pero ha tenido todos los grandes premios. Yo recuerdo que estuvimos juntos en un premio, Pedro, en Frankfurt, cuando le dieron el premio de la paz de los libreros alemanes, que es uno de los grandes premios culturales del mundo, las grandes figuras de la